Clase Osteicties incluye a los peces más conocidos. Fíjense que la boca está en el extremo anterior de la cabeza, no como en Chondrictios que tiene un rostro por delante. Otra particularidad de este grupo es que presentan opérculos cubriendo, protegiendo a las branquias, no son visibles las hendiduras faríngeas, y las demás características en general se comparten con el otro grupo biológico que analizamos de peces cartilaginosos, a excepción de la cola, que es anficerca. Este grupo de peces puede producir escamas, no todos producen escamas, pero el grupo de los peces osteictios o teleósteos tienen escamas cicloideas que va creciendo en este sentido y otenoidea que va creciendo en forma de abanico. Este sería un tipo de escama y este sería el otro como se visibiliza. Las escamas quedan por debajo de la epidermis y estos peces en la epidermis sintetizan una cutícula mucosa característica de los peces. Otra estructura típica de los peces, también los tienen los tiburones y las rayas y los anfibios, que son los órganos de la línea lateral. Los órganos de la línea lateral se distribuyen generalmente en esta región que aparece en rojo y es una especie de canal subcutáneo que tiene orificios hacia las escamas en los peces que tienen escamas, los peces sin escamas también lo tienen, y están en contacto con células sensitivas capaces, de recibir las vibraciones del agua y de esa manera detectar a qué distancia hay otros objetos u otros peces u otros organismos que se están moviendo en el agua. Estas son las células sensitivas capaces de percibir las ondulaciones del agua que llegan hasta acá y hacen presión sobre estas células sensoriales que tienen comunicación con el nervio que está en contacto con el sistema nervioso. Esto es típico de los animales acuáticos. En esta imagen podemos ver, es una fotografía que podríamos visibilizar a simple vista de peces con escamas, donde se observan los orificios de salida de los órganos de la línea lateral. Dentro de los peces vamos a encontrar, como en todos los vertebrados, el encéfalo formado por cerebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, y acá se ven muy desarrollados los lóbulos olfatorios que son muy útiles para percibir la presencia, por ejemplo, de los alimentos. Y si el cerebelo tiene un gran desarrollo en comparación con el cerebro, ya que estos peces, estos animales, se desplazan en 3 dimensiones, por lo cual necesitan un órgano del equilibrio bien desarrollado. También, si ustedes observan, comparado con el encéfalo del organismo humano, el cerebro en el organismo humano crece tanto que tapa al resto de los órganos, y si de la vista superior solamente veríamos el cerebro, y acaso es visible el cerebro, el tálamo, el cerebelo, el tálamo, el hipotálamo, el bulbo raquídeo, que en los mamíferos y particularmente en el hombre tiene un gran desarrollo el prosencéfalo.
Otra particularidad que presentan los peces es, como todos los vertebrados, un sistema circulatorio cerrado, en este caso sencillo. El corazón cuenta con una aurícula y un ventrículo. La aurícula y el ventrículo. Acá vemos el ventrículo que conecta con la arteria, la aurícula. Esto es así. La sangre carboxigenada llega a la aurícula, del ventrículo se distribuye hacia las branquias. Acá ocurre el intercambio gaseoso, se oxigenan la sangre que se va a distribuir a todo el cuerpo y regresa por las venas hacia el corazón para nuevamente iniciar el circuito circulatorio. Los peces, acá se ve la ubicación de los órganos de la línea lateral. Los peces óseos tienen la particularidad, como ya lo mencioné, de tener las branquias que toman el aire, el oxígeno disuelto en el agua, protegido por un opérculo. Como todos los vertebrados, el sistema nervioso vapor dorsal. Y acá aparece la particularidad en todos los vertebrados de aparecer glándulas anexas como el hígado, páncreas, y también aparecen las glándulas del sistema endocrino. Acá, a partir de los vertebrados, el sistema endocrino está desarrollado, y particularmente en los peces aparece la vejiga natatoria, que es una estructura llena de gas que el pez utiliza para ascender y ubicarse cerca de la superficie o descender a mayores profundidades. Elimina aire cuando necesita descender y aumenta la cantidad de aire de la vejiga cuando quiere aumentar la flotabilidad. Vejiga natatoria es muy común en los peces de nuestros ríos. Para los pescadores esto les debe resultar familiar. Las aletas de estos, que son los peces más evolucionados, presentan radios que son incluso espinosos, que les sirve para la protección. También la aleta caudal presenta radios. La diversidad biológica de los peces de nuestro mar argentino es inmensa. Hay muchos de los peces que actúan en cardúmenes, como el atún o la caballa, y otros se desplazan en pequeños grupos o son solitarios. También encontramos peces como el pez payaso o peces un poco más raros con respecto a la forma tradicional, como el hipocampo o caballito de mar, que tiene un particular comportamiento en el cuidado de sus crías. También es muy diversa la cantidad de peces de agua dulce. Yo simplemente les voy a traer algunos ejemplos, pero es muy importante la diversidad biológica de nuestros peces de agua dulce, que corresponden a la subclase Actinopterygii o Actinopterygios, con las características que acabo de mencionarle. Tienen las aletas pares pectorales y pélvicas relativamente cercanas. La aleta anal puede tener asociado un órgano copulador, pero en general los peces tienen la fecundación externa. Dentro de este grupo de actinopterigios, el orden Characiformes, encontramos peces como el dorado, que tiene escamas, la tararira, que también tiene escamas, son depredadores, o el sábalo, que es un detritívoro, se alimenta de los desechos que dejan otros peces u otros organismos o que caen al agua. Son relativamente abundantes los sábalos con respecto a los peces carnívoros o depredadores. Sin embargo, la contaminación de nuestros ríos
hace que o la pesca excesiva o con peces de pequeño tamaño hace que se reduzcan muchísimo las poblaciones y se corte la cadena alimentaria, ya que estos peces son el inicio de la cadena para la alimentación de otros peces que habitan nuestros arroyos y ríos. Particularmente tiene dañada la aleta dorsal y la aleta caudal, pero en la fotografía se observa claramente los órganos de la línea lateral. Son peces con escamas. En cambio, el orden siluriforme corresponde a peces de piel que carecen de escamas. Algunas de las especies más representativas en nuestra agua pluvial, perdón, en el agua dulce, en los ríos que surcan nuestra región. Tenemos el surubí, hay más de una especie de surubí, tenemos bagres, patí, mandubí, etc. La variedad de bagres también es importante, hay distintas especies de peces de piel que pertenecen al orden siluriforme. A este grupo también pertenece este pez que no tiene escamas ni tiene la piel desnuda, sino que tiene placas óseas que recubren su cuerpo. Es un pez de fondo muy notable, tiene los radios de las aletas que le sirven de protección. Es un buen limpiador de fondo, o sea que cumple un rol ecológico fundamental manteniendo sanos los ecosistemas que habita. Acá hay un resumen de algunas de las características más relevantes de los peces óseos. La baja concentración de urea en la sangre se debe a que todos los organismos acuáticos liberan directamente al agua la urea, no necesitan disolverla previamente en agua como los organismos terrestres, o sea que ellos liberan la urea directamente al agua y no la orina como lo hacemos los vertebrados terrestres. Hace un par de años, las pocas lluvias, el descenso del río Paraná y Uruguay en el invierno hizo que aumentara en demasía la mortandad de peces como estos que se ven acá: sábalos, bogas, palometas, dientudos, surubí, vieja del agua, tarariras, entre otras. Las explicaciones de los científicos fue que el reducido volumen de agua hizo aumentar la temperatura. Esto disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua y vuelve muy vulnerable a las especies, adquiriendo enfermedades como hongos o diversas bacterias, y provocaron la muerte de gran cantidad de ejemplares de la fauna ictícola en nuestra región. Estos son los informes que mencionaba en el 2018. Hago mención a esto ya que es importante que cuidemos la calidad de las aguas dulces, porque ya no solo son reserva de agua que puede ser utilizadas para el consumo humano, sino que también para preservar la fauna que habita esta región. La otra subclase que deseo mencionar son los sarcopterygios o peces pulmonados, que tienen la aleta caudal dificerca, o sea, hasta acá llega la columna vertebral, y la aleta tiene como dos lóbulos simétricos. El celacanto se considera un fósil viviente, ya que por mucho tiempo solamente se habían encontrado fósiles de este pez, y en el siglo XX se encontraron peces en África, en el continente africano, y es un pez muy primitivo, muy antiguo, de ahí el nombre de ser considerado un fósil viviente. ¿Cómo respiran los peces pulmonados? Son peces que habitan en charcas, que puede secarse, entonces cuando no cuentan con